de 2008, cuando ocurre una pandemia del 2020 o cuando ocurre una invasión como la de Ucrania en el año pasado, todos esos modelos de previsión en el corto y en el medio y largo plazo pues naufragan. Y bien, estamos en 2023, estamos en un tiempo en donde existe desde el verano pasado una preocupación bastante generalizada en la población por la creencia que va a haber una crisis, va a haber una recesión profunda. La palabra recesión ocupa los medios de comunicación, está en manos de muchos economistas y de muchas personas que esperaban y preveían que hubiese una recesión en el segundo semestre del año. Hemos estado esperándola y, bueno, por suerte, por ahora no ha sucedido. No ha sucedido y además, como nos decía nuestro conferenciante hace unos días en uno de sus artículos en El País, que tras meses esperándola con temor, ahora parece que los próximos meses no va a llegar la recesión en la eurozona y también es posible que no lleguen a Estados Unidos y a otros sitios. Estamos en un momento en el que se ha abierto una ventana de un cierto optimismo en los últimos días. Una ventana de cierto optimismo porque están apareciendo, ha hecho alusión anteriormente Germán, a los datos de crecimiento económico de España en el último año. También sabemos que la inflación se ha reducido en España de forma significativa, aunque este mes último ha habido un ligero repunte. Pero en los últimos días se está produciendo un rebrote de optimismo, una nueva ventana de esperanza, como para que la recesión no vaya a ocurrir. Y hay algunos economistas que incluso hablan de una desinflación inmaculada. Una desinflación inmaculada, y con ello lo que hace referencia es que la actuación de los bancos centrales puede ser tan potente y tan eficaz que puede contener la inflación sin hacer demasiado daño a la dinámica de crecimiento económico. Bien, esa es la actitud que tiene en este caso no un economista singular, sino un grupo de economistas alemanes en particular, y que, bueno, compartidas por algunos otros, pero no todos los analistas coinciden, porque las incertidumbres que tenemos en el panorama son unas incertidumbres realmente potentes. Y aunque parece que hay una cierta sincronía en las grandes áreas de China, en Estados Unidos y en Europa, de una cierta dominación es una palabra un poco fuerte, pero se está reduciendo la inflación y que hay atisbos e indicios de variables que nos hablan de un cierto crecimiento para estos próximos meses. Luego los riesgos y las incertidumbres son cada vez más altas y también Santiago Carbó, en este caso hace 3 días, en un artículo en Diario de Sevilla nos decía que no es el momento para la euforia. Pues aunque hemos conocido que la variable que más nos preocupa a todos en el presente, comprendo que no a los ciudadanos de a pie, que lo que se mira fundamentalmente es el bolsillo y su capacidad adquisitiva, pero para los analistas económicos la variable fundamental de estos tiempos, cuál es la inflación, si bien se ha reducido a partir del otoño, no sería imposible que se produzca un rebrote en los próximos meses, y muy particularmente no sería extraño que se produzca singularmente en el caso de España, donde la inflación subyacente sigue rampando hacia arriba y donde las tensiones sociales y políticas pueden conducirnos a ello. En cualquier caso, bueno, en variables de esta naturaleza, yo creo que los días que estamos viviendo están apareciendo información de distintos institutos de análisis donde nos manifiestan indicadores en todos los sentidos, ¿no? Estamos en un momento crucial, no sé si lo compartirá Santiago, porque no sabemos si va a haber recesión o no va a haber recesión en los próximos meses. Lo que sí creemos es que no parecería que fuese muy profunda, excepción de algunos economistas de mal agüero, como es el caso de Rubini, que como él se adelantó a avisarnos de la crisis del año 2008, pues sigue teniendo mucho impacto todo lo que dice, y todo lo que dice desde hace un tiempo aquí en esta parte son auténticas tragedias que nos van a ocurrir, ¿no? Pero en fin, no parece y el tema esto lo va a hablar con profundidad lógicamente Santiago,
que una recesión, si es que ocurre, esta tenga intensidad y que sea larga. Pero los economistas, más que preocuparnos lo que ocurre en el corto plazo, lo que nos importa es lo que ocurre en el medio y largo plazo. Y nos preocupa lo que ocurre en el medio y largo plazo porque la economía española ha tenido un comportamiento muy pobre en los últimos 15 años, de los comportamientos más pobres de todas las economías occidentales. Y la capacidad de crecimiento potencial de nuestra economía es extraordinariamente débil. La ausencia o escasez de reformas institucionales y económicas sustantivas están detrás de las dificultades que estamos teniendo para abordar algunos lacras, algunos problemas que venimos teniendo desde hace tiempo y con el que nos podemos encontrar. Pues bien, de todas estas cosas, bien, lo que viene a hablarnos el conferenciante de hoy que tenemos hoy con nosotros, un auténtico lujo, porque es uno de los economistas más respetados y más reputados de nuestro país. Santiago Carbó es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, doctor en Economía y máster en Banca y Finanzas por la Universidad de Gales y en la actualidad ejerce como catedrático de Fundamento del Análisis Económico en Valencia, su ciudad. Pero con anterioridad, me acaba de corregir, ha sido catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Granada durante 31 años. Años que también ha coincidido y ha compartido docencia también en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF, y en la Universidad de Bangor, en el Reino Unido, hasta el año 2020. Esta diversidad de espacios de docencia que ha tenido Santiago no es muy común, es común en las universidades y para los profesores universitarios anglosajones, pero muy poco para los profesores universitarios españoles, que normalmente estamos en una universidad y de ahí no nos movemos, no nos vayan a mover la silla, ¿no? Así que es algo que no sé si sabrán valorar, pero es un mérito singular que tiene nuestro conferenciante. Además de dar clase, ha sido regularmente en estas universidades, también ha sido profesor visitante en otras muchas, entre las que destacan la de Nueva York, la de Indiana, la de Boston, la de Florida en Estados Unidos, la de Alberta en Canadá, la de Warwick en el Reino Unido y también en algunas otras. Y además de la actividad docente, lo que es fundamentalmente es un gran investigador y desarrolla su investigación en la universidad, pero también lo hace regularmente en la Fundación de las Cajas de Ahorro, en FUNCAS, y en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Su aportación a la investigación es notable. Tiene más de 300 artículos sobre el tema que fundamentalmente está especializado, que es el sistema financiero y la relación también del sistema financiero con la economía real. Y ha publicado multitud de artículos y aportaciones en muchas revistas científicas, en muchas revistas académicas cualificadas de carácter internacional. La lista es larguísima, cerca del centenar, entre las más importantes del mundo y también las españolas, y voy a omitir su relación. Su análisis y su reflexión, además, es reclamado por muchas instituciones. Prueba de ello es su participación en múltiples seminarios y en múltiples foros como el G20 o como el Banco Mundial, en varios bancos centrales o en instituciones regulatorias como el Banco de España, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal o la Comisión Nacional de la Competencia en nuestro país. Además de esto, Santiago es un gran divulgador de la economía, y de ahí que tenga una gran presencia en España en los medios de comunicación. Es columnista habitual, creo que semanal, en El País, también escribe en los medios, los periódicos del Grupo Llorí, una vez al mes, y con frecuencia otros muchos medios de comunicación recaban su opinión, algunos españoles, como algunas televisiones, Televisión Española, como La Sexta, medios como ABC, como radios como la COPE, o como la SER, y también algunos otros medios internacionales como el Financial Times, la BBC o Business Week.
Por tanto, como dice nuestro amigo que está por ahí, Ignacio Castillo, que me dijo el otro día señalándolo, Santiago Carbó cumple el canon de un buen profesor universitario. Un buen profesor universitario porque reúne la docencia siendo una persona querida y admirada entre sus alumnos, la investigación, en la que realiza investigación de carácter internacional, competitiva, en línea con la vanguardia del conocimiento en algunos temas, y también investigación aplicada al espacio más cercano en muchos casos. Y finalmente también transfiere el conocimiento a través de esos múltiples artículos que publica, de su aparición en los medios de comunicación o de su presencia en foros diversos cualificados, como es el que actualmente estamos. Así que de esta forma nuestro conferenciante de hoy comparte rasgos de los grandes economistas españoles que no se han encerrado en su universidad, sino que con su trabajo, con su rigor, ha ayudado a un mejor conocimiento y a todos los habitantes de este país del funcionamiento de nuestro sistema económico. Así que sin más, tiene la palabra Santiago Carbó. Voy a poner algo aquí, meter la pata como el ministro, le meter la pata, no sé si recuerda, la puso en otro sitio. Voy a hacerlo antes para no meter... Bueno, lo primero, por supuesto, es agradecer mucho la invitación de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Energía Occidental, de Germán Ayora, lógicamente, que me ha, el presidente, que me ha invitado a este foro. Por supuesto, las cariñosas palabras dentro de yo creo, una presentación también de algunas de las claves que en este momento están ocurriendo en la economía de Francisco Ferraro, a que conozco muy bien de hace muchos años y que siempre ha sido un placer colaborar en todas las iniciativas que realiza, que es el presidente del Observatorio Económico de Andalucía, pero muchísimas otras actividades que lleva haciendo en su carrera profesional. Para mí es un placer y un honor por volver a Andalucía, de la que nunca me he ido, porque realmente me incorporé a la Universidad de Valencia hace 2 meses. Empecé mi primera clase fue ayer, es decir, y aún sigo teniendo una casa en Granada, sigo empadronado en Granada y esto seguirá. Pero me gusta mucho también la ciudad de Sevilla y para mí es un honor enorme. Yo siempre digo que soy valenciano de nacimiento y andaluz o granadino de adopción, ¿no? Porque bueno, son 31 años, no de catedrático todos los años, porque vine muy joven, pero sí que he llevado 19 años ya de catedrático en la Universidad de Granada. Bueno, la idea de mi intervención es, lógicamente, hablar pues, del corto plazo, porque es lo que parece que nos preocupa a todos y sobre todo preocupa fundamentalmente a los políticos, porque lógicamente el corto plazo pues, es aquello que al final nos motiva en un momento determinado, en un ciclo electoral, para ver a quién votamos o a quién no. Pero lógicamente los economistas tenemos que tener luces largas, nosotros tenemos que preocuparnos del recorrido que tiene la economía española, o la que sea, o la europea, o de la que estemos hablando, la economía mundial en un momento determinado. Yo lo he apuntado el profesor Ferraro, es decir, tenemos un problema en nuestro país y es que primero hay muy poco debate sobre el crecimiento a medio plazo. Hace un par de años creo que el gobierno actual empezó a crear un documento que era España 2050, del que nunca más se supo. Es decir, claro, en 2050 será una cosa que podría ocurrir cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Cualquier evento, ¿no? Nos da pereza en ese sentido, yo creo, pensar en el medio plazo, porque para mí, dentro del discurso económico, dentro del análisis económico en los últimos años, particularmente desde que España se une al proyecto, un proyecto muy importante como es el euro y la eurozona, hay 2 palabras que desaparecen de nuestro vocabulario en la manera de funcionar. Una la saben todos, la palabra sacrificio. De eso no habla nadie. Y otra es más de economistas, la palabra productividad, mucho que ver, por cierto, con el sacrificio. Es decir, para que las cosas vayan a mejor, tenemos que ser más productivos y eso puede requerir, pues lógicamente, por un lado, mayor inversión de las empresas, mayor formación por parte del capital humano, pero también probablemente
unas normas que favorezcan esa productividad. Y llevamos bastante tiempo en que no ha habido un incremento significativo de la productividad. Y explica muchísimo. La productividad es lo que cada uno, es decir, producimos, o la producción media de cada uno, por ejemplo, de los españoles. Es verdad que unos producirán más y otros menos, pero hay que calcular una media. Y si tenemos más personas o incorporamos más personas que producen más porque tienen una mejor formación, porque tenemos mejores empresas, porque tenemos normas y reformas que nos hacen funcionar mejor, pues probablemente que tenemos más. Si lo que hacemos es precisamente no mejorar esos incentivos para aumentar la productividad, sino lo que hacemos es diluirlos, sobre esto ahora podemos comentar, pero lógicamente lo que nos vamos es a igualar todos, pero hacia abajo. Es decir, lo vamos a hacer probablemente todos en ese sentido más pobres. Es un tema bastante preocupante. Lo ha comentado el profesor Ferraro. En este momento hemos perdido renta real per cápita de una manera significativa desde el año 2007 y también, por supuesto, en 2019. Y además estamos en muy mal lugar comparado con otros países europeos. No todos malos, pero sí que nos debemos tener en nuestra mente, lógicamente, y lo deberían tener los gobernantes, que en este momento estamos en una situación en la que llevamos tiempo que no progresamos adecuadamente, podemos decir, incluso tomando el término que se utiliza en la educación primaria y sanitaria. Es decir, tenemos un verdadero problema porque no somos capaces de volver a generar esa riqueza que probablemente desde el plan de estabilización de 1959 y hasta principios de este milenio lo logramos. No me gusta hablar mucho de los años que van del 2000 al 2007 porque esos años fueron de burbuja, que tuvieron luego consecuencias muy negativas para el país. No queremos unos desafíos de corto plazo o que sean volver a un burbujón, que luego, lógicamente, nos generan muchísimos problemas para resolver todas aquellas disfuncionalidades que se generan con una burbuja. Pero, desde luego, necesitamos encontrar nuestra senda de crecimiento sano, en la que todos los españoles, los recursos humanos, las empresas, las administraciones públicas, arrimemos el hombro. De eso yo creo que se habla muy, muy poco. Y en este contexto, además, la percepción es que nuestro futuro es complicado, porque claro, uno ve los salarios que se ofrecen a determinados profesionales en nuestro país comparados con los salarios de otros países y tenemos un problema muy serio. Es decir, no podemos competir, se nos va el capital humano y se va a seguir yendo. Y este sí que es un elemento clave. El principal problema de la economía global en los próximos años, independientemente de la pandemia, evidentemente, si por una desgracia la guerra de Ucrania, en la que cambia totalmente las coordenadas, es decir, una barbaridad por parte probablemente de Rusia, etcétera, porque lógicamente estamos hablando de otra cosa. Pero además de estos retos que hemos tenido por la pandemia o por los problemas de suministro, China parece que se ha vuelto a abrir después de ese pico de COVID que tuvo, pero parece que es razonable. Yo creo que el gran problema global es la falta de recursos humanos. La falta de recursos humanos. Y va a haber una pugna enorme por esos recursos humanos. En particular, los ingenieros. En particular, los ingenieros. Y en particular, probablemente, los ingenieros más vinculados a la economía digital y la intangible. Verdaderamente, ahí es donde está la clave. Se van a producir estrangulamientos o grandes obstáculos para que determinadas empresas o procesos se puedan llevar a cabo porque no vamos a tener suficientes ingenieros. Cuando dice ingenieros dice de todo. Estamos viendo cómo en otras actividades económicas como la restauración, de la que tanto dependemos en nuestro país, nos estamos encontrando, bueno, un buen cocinero en este momento es mejor que, es decir, bueno, el problema son las horas que trabaja, pero probablemente esté ganando mejor que un buen economista, porque realmente hay muy pocos camareros. Y estamos teniendo un problema de recursos humanos, porque, por un lado, no todos tienen las mismas características para poder contribuir, repito, sea una empresa, a un proyecto, en el mundo global. Eso por un lado, y segundo, hay mucha gente que se ha desanimado después de la pandemia. Probablemente porque no hay salarios, porque no hay, de alguna manera, las condiciones. Entonces estamos en un problema importante. Entonces la economía española tiene que ser capaz de, en ese mundo tan competitivo, en el que está China, está India con mucha fuerza, no nos olvidemos, India ha salido bastante bien parada de la pandemia, a pesar de ser un país tan hiperpoblado,
y que además allí no se respeta la distancia física prácticamente nunca y sin embargo, pues, por supuesto, han tenido muchas bajas, muchas víctimas mortales, pero ha salido bien parado de la pandemia. Y otras economías están saliendo, repito, bastante fuertes y tienen unos costes más altos que la española. Entonces nosotros tenemos que buscar nuestra posición en el mundo, probablemente dentro de la Unión Europea, de la eurozona, ¿no? Entonces es ahí donde aparecen los grandes retos, los grandes problemas, ¿no? Y ahí donde no tengo muy claro que ahora es este gobierno, pero probablemente el anterior tampoco hizo mucho y no tengo muy claro lo que hará el siguiente, sea el signo que sea. Va a seguir, de alguna manera, sin mencionar la palabra sacrificio, sin mencionar la palabra aumento de la productividad. Yo soy un economista que quiero que mi país tenga un sistema de bienestar que ayude, por supuesto, a los desfavorecidos. Porque a mí me gustaría que el día que a mí me pase algo me puedan ayudar. Pero lo que no podemos tener es un sistema de bienestar en el que no se estimule nada la financiación de ese sistema de bienestar. Eso es con actividad económica. Con los impuestos que luego se debaten, actividad económica. Si no, no podemos decir que queremos aumentar el estado de bienestar sin saber cómo lo vamos a financiar o mantenerlo, pues lógicamente no tiene ningún sentido. Y saben a todos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, la sostenibilidad de las pensiones, las decisiones que se han tomado este año, etcétera. Es decir, creo que hay que dar señales en otro sentido de que nos preocupa las nuevas generaciones, nos preocupa el crecimiento más allá de unos pocos años por delante y para eso yo creo que hay que dejar medidas. Dicho esto, eso volveré un poco al final. Bueno, nos planteamos que tenemos en este momento pues, retos de futuro. En un entorno de gran incertidumbre. Qué mala suerte. Se nos ha juntado aún algún coletazo, podríamos decir, de la crisis financiera del 2008. ¿Por qué digo algún coletazo? Porque la política monetaria desde el año 2008, sobre todo a partir del 2009, 2010, 12, por quería decir 2012, 13, pues ha sido totalmente expansiva. Y ahora estamos, de alguna manera, asumiendo las consecuencias de aquellos, podemos decir, no excesos, pero de aquella política expansiva. Entonces, tenemos los coletazos claramente ahora. Es decir, pues hemos tenido tipos de interés cero, ha habido un sobreendeudamiento probablemente de empresas, incluso también de algunas familias que no deberían haberse sobreendeudado, pero con algo que cuesta cero, como costaba la financiación, pues lógicamente es más fácil que te apetezca o que caigas en esa tentación. Entonces, coletazos hemos tenido mala suerte. Coletazos de la crisis del 2008. Luego, en la pandemia. Luego, la guerra de Ucrania, aunque desde la pandemia, la guerra de Ucrania, estaba ya produciéndose un proceso de inflación por todas las tensiones en la cadena de suministro. Que pueden volver en algún momento, pero también es cierto que puede volver, y puede volver la inflación porque China demanda mucho, pero también queremos que China se abra porque ella produce mucho. Entonces puede ayudar a aliviar algunas de esas tensiones en la cadena de suministro. Pero verdaderamente nos están cayendo, no son 7 males, pero nos están cayendo todos los acontecimientos que no queremos. Y sin embargo, la sensación es de bastante optimismo. Sobre todo en las últimas semanas, como ha apuntado el profesor Ferran. De alguna manera sorprendente. ¿Y por qué es eso? Porque hasta ahora las economías, las sociedades han resistido bien todas estas dificultades. Quizás es cierto, por una razón, se ha aplicado medidas mucho más contundentes para el apoyo de la actividad económica y para intentar resolver problemas sociales desde el primer momento. En la pandemia no se tardó nada. Los gobiernos, incluido el gobierno español, había aprobado ERTES, un programa de financiación avalado por el ICO, ayudas de todo tipo. Los gobiernos regionales también, porque realmente tenían que ser restaurantes y determinadas actividades que había que apoyar. Esta vez no se hizo como en la crisis de la deuda soberana, que no se hizo nada. Prácticamente se aplicó la austeridad. ¿Vale? Entonces, claro, hemos resistido bastante bien. También es cierto que quizás hemos aprendido a manejar crisis. Es decir, hemos aprendido a gestionar las crisis. Probablemente las asumamos mejor. Pero esta resistencia, que a veces los economistas la denominamos resiliencia actual, tiene un talón de Aquiles, o podría tener unos pies de barro. Se está financiando con crédito, con deuda pública, nos estamos endeudando. Nuestra resistencia de hoy, resistencia mayor de hoy, puede ser menor dentro de unos años, porque tenemos una bolsa de deuda mayor.
que nos permite hacer menos cosas. Salvo que los mercados continuamente estén comprando, que vamos a poder seguirlos financiando, ¿no? Entonces, esta resistencia yo creo que es una buena noticia, pero básicamente en el corto plazo. Ha estado muy bien todos los programas que se han hecho para la pandemia y para la guerra de Ucrania, porque se han hecho con la idea de que es algo transitorio. En el momento que no sea, que permanezcan o no cambiemos estas circunstancias, pues lógicamente pueden convertirse en un problema, porque tenemos desafíos de medio plazo. Ahora había que achicar agua, ahora como es un problema transitorio, bueno, saquemos el agua del barco, pero hay que ver si el barco puede seguir luego navegando. Entonces ahí es donde aparecen los retos de medio plazo, ¿no? Entonces esta es una situación en la que hay mucha alegría, en los mercados sobre todo, que están teniendo casi un rally, que se llama, ¿no? Están generando bastantes ganancias en los últimos meses, incluso para la bolsa española. Es verdad que la bolsa española está muy explicada por los bancos y los bancos le van a tener un aumento de sus valoraciones bursátiles probablemente conforme se están normalizando los tipos de interés. Por lo tanto, pues, ese peso en el IBEX pues, está haciendo pues, que el IBEX sea de las que mejor esté funcionando. Ya el año pasado fue mejor que muchas otras bolsas europeas, ¿no? Sin embargo, también es verdad que la euforia es porque se evitó la recesión, que todo el mundo hablaba que iba a ocurrir. Sin embargo, yo creo que si uno compara esta opinión de los mercados con lo que opinan los banqueros centrales, o incluso algunos académicos de largo recorrido, como Blanchard, etc., no son tan optimistas. No son tan optimistas porque, claro, quizás aún no se está notando en determinadas zonas, sobre todo en la eurozona, no se está notando el aumento del coste financiero motivado por la subida de tipo de interés. Es que empezó en julio. Es que las hipotecas de tipo variable no se renuevan inmediatamente, es cuando les toca. Entonces, hay cierta preocupación que en la primavera haya un cierto enfriamiento que podría ser beneficioso si logra bajar la inflación. Podría ser beneficioso, pero está claro que aún no hemos sentido todo el dolor del atornillamiento por los tipos de interés. Primero porque pasado mañana, ¿no?, van a subir otro medio punto. Y a las 6 semanas probablemente otro medio punto. Más la inercia que ya trae. O sea, estamos viendo que está subiendo el Euribor y esa percepción puede que haya tardado un poco, porque realmente a lo mejor si tu hipoteca no se ha encarecido hasta enero, pues no lo has notado hasta ese momento, ¿no? También había un colchón del ahorro que ha ayudado al consumo, el gran pilar que hemos tenido en estos últimos años en nuestro país, el consumo, y ya veremos si eso puede resistir. Entonces, ese optimismo, pues los mercados choca con los banqueros centrales. Los banqueros centrales, algunos académicos dicen, bueno, los banqueros centrales aflojarán el tiro, aflojarán la subida de tipo de interés si ven que la inflación se controla. Bueno, o si ven que hacen daños enormes a la economía, claro, entonces pararán. Pero como es probable que baje algo la inflación y la economía no vaya muy mal, pues podemos estar en una tentación que los bancos centrales retiren los estímulos demasiado pronto. Eso sería un grave error, porque eso significaría que la inflación se quedaría con nosotros por bastante más tiempo. Y eso lo apuntaba el profesor Correro, está subiendo la inflación subyacente. ¿Eso qué significa? Es el crecimiento de los precios quitando los componentes que más varían, que más volátiles son, que son los productos frescos y la energía. Una inflación subyacente del 7,5 quiere decir que está toda la economía impregnada de esta enfermedad, podríamos llamar, ¿no?, de la inflación. Y sobre todo que ya empieza a ver lo que los economistas llamamos efecto de segunda ronda. No sé si estáis leyendo las últimas noticias. Yo colaboro con Funcas, que su patrono es Teca, y los bancos están haciendo un aumento de los salarios pues que son acomodaticios. 4 o 5%, esos son inflacionarios. Eso va a generar inflación. Es decir, yo lo entiendo, ha habido una pérdida de poder adquisitivo en el año anterior, pero creo que habría sido importante pues, un sistema como más controlado, un pacto de rentas de lo que se denominaba, que las remuneraciones crecieran con compromisos de 2 y 3 años.
en las que hubiera, no solamente, por supuesto, recuperación del poder adquisitivo, sino aumentos de la productividad. Y eso, pues no se está produciendo. Ese es el gran elemento que nos preocupa. Que el Banco Central Europeo siga subiendo los tipos de interés, pero otras medidas que pueden estar bien intencionadas, como las medidas de política fiscal de apoyo, de ayuda, ahora se han mejorado algo, porque ya no son ayudas a los combustibles a todos, solamente a aquellos más vulnerables, ¿no? O que lo necesitan más. Entonces, es un momento muy delicado, porque la tentación a levantar el pie del acelerador por parte de los bancos centrales podría ser muy problemático. Creo que, aunque sea duro abogar, creo que hay que aguantar, tienen que subir los tipos hasta que se logre anclar las expectativas, hasta que empecemos a creer que realmente vamos a volver a la inflación que teníamos en torno del 2%, pues a finales del año que viene, el 24, el 25. Es la única manera, porque en el momento que nos quedemos ahí en terreno del 4, el 5, el 6, y además tampoco tengamos crecimiento, es decir, es evitar el sacrificio que muchas veces, no solamente políticos, sino también a veces los banqueros centrales lo hacen, por la presión que se genera en la sociedad, podría ser en ese sentido muy problemático. Por eso tenemos un entorno muy de incertidumbre y en la que hay muchísimas dudas sobre lo que van a hacer los banqueros centrales, que realmente están teniendo un gran examen. Un test de si ellos manejan adecuadamente la política monetaria en contexto de inflación. Vimos que salvaron al mundo con la crisis financiera, dando liquidez, dando préstamos y comprando todo tipo de bonos durante muchos años. Sin embargo, ahora es un gran test de credibilidad para ellos. Es un entorno, repito, muy complicado, como sabemos, de tensiones geopolíticas, porque es cierto que China ha vuelto, pero China no tiene la misma relación con el mundo occidental que tenía hace 5 años. Hay una ruptura tecnológica, como queramos llamarla, ¿no? Están las políticas fiscales inflacionarias, repito, bien intencionadas, pero que tengamos claro, y por tanto, que hay que ayudar, hay que ser muy quirúrgico, hay que ayudar a quien realmente lo necesite. Diremos, bueno, la administración pública es imposible, hay que dar ayuda a todos, porque es imposible poder determinar de otra manera cómo poderlo dar de una manera más, podemos decir, quirúrgicamente. Se puede hacer. ¿Por qué nos han empleado los fondos Next Generation para que nuestro país sea, por ejemplo, mucho más eficaz a la hora de asignar determinadas partidas de gasto público para el que realmente las necesita? Se ha hecho en algunas cosas. Se ha hecho. En el ingreso mínimo vital se ha aplicado unas partidas de los fondos Next Generation que ha permitido identificar mejor, a través de metodologías, quién realmente lo necesita. Y así con todo. Claro que hace falta un esfuerzo, pero la administración pública se tiene que modernizar. Ya no se utiliza el sello, pero si evidentemente tenemos que aplicar medidas para todos porque no podemos discriminar, tenemos un problema de eficacia y de eficiencia en las políticas públicas en nuestro país. Lo tenemos, evidentemente, ¿no? Entonces, estamos en un contexto, repito, muy importante, en la que debemos ser conscientes que la política monetaria tiene que actuar porque hay fuerzas que son inflacionistas. El que la demanda se mantenga, que no es mala noticia, pero se mantiene, ojo, especialmente también por parte de los gobiernos que tienen, no solo el español, una estructura de apoyo desde la pandemia enorme. Entonces, tenemos que ajustar la inflación, sobre todo porque además no estamos teniendo pérdidas de empleo prácticamente en ningún sitio, es decir, que por tanto aún hay margen de maniobra. Lo digo porque me preocupa que no pueda ocurrir. Y creo que están siendo, en el fondo, y lo decía en un artículo hace 2 o 3 semanas en El País, el juego del gallino, de la gallina, ¿no? El juego del gallino de la gallina es aquel en el que, bueno, un ejemplo muy claro son 2 corredores que van en un coche y al final de ese precipicio a ver quién da el volantazo para no quedarse por el precipicio, a ver quién tiene más miedo hasta el final. Y se dice, en Estados Unidos se comenta, que Wall Street quiere hacer ese juego de la gallina con los bancos centrales, y los bancos centrales van a ganar sí o sí, entiendo, si se aplican, porque ellos tienen el cañón, el bazooka de la política monetaria. Entiendo que si quieren ser creíbles, ellos realmente ganarán y seguirán subiendo tipos, o no bajándolos el tiempo que sea necesario, por mucho que los Wall Street o los traders estén diciendo que van a bajar al final de año, etc. Entonces, en este caso, los banqueros centrales que tienen esas herramientas y tienen ese poder, deben jugar ese papel.
es la manera principal que tenemos para combatir la inflación. Por las medidas que toman de encarecimiento de los costes financieros y por esa credibilidad que ahora deben reforzar, de que ellos creen que van a bajar la inflación y por tanto los demás empezamos a pensar que va a bajar la inflación porque lo dice el Banco Central. Bueno, algunas de estas cosas, la política monetaria está en juego. Tenemos otros problemas no resueltos, el proteccionismo, la disputa tecnológica entre China, es decir, estas cosas que están pasando en el mundo global, y la reforma de instituciones internacionales, que es algo pendiente y que realmente necesitamos instituciones internacionales, hoy no es el día de hablar de esto, que funcionen en este sentido bastante mejor. El segundo aspecto es el corto plazo. Bueno, ¿qué dicen las proyecciones económicas? Bueno, no hemos acertado ninguna, estas son las últimas de Funcas. Funcas hace un panel en el que, de previsiones que recoge todas las previsiones, no solamente de Funcas, sino de BBVA, de CaixaBank, de Repsol, de la GOE, etc. ¿no? Pues no hemos acertado, realmente es un año difícil para acertar. Evidentemente, el último tirón que ha tenido el Producto Interior Bruto nadie lo esperaba, ¿no? Pero bueno, primero porque el mercado de trabajo muestra una resistencia y nunca sabe realmente la resistencia. No sé si ustedes se acordarán, en el año 2008-2009 hasta los funcionarios dejamos de consumir. Se hundió el consumo en nuestro país. Pero ahora, pues, si los problemas lo tuvieron, desgraciadamente, los trabajadores del sector de la construcción que perdieron el empleo y todos aquellos derivados en ese entorno, perdieron el empleo ellos, pero los demás, y por supuesto las industrias declaradas. Pero el bajón fue tremendo. Y sin embargo, ahora, bueno, el mercado de trabajo pues resiste. Con la polémica de fijos discontinuos, con la que queramos, pero resiste. Hasta ahora. ¿Qué va a pasar este año? Este año es un año de fuerte desaceleración. Y parece ser que, lógicamente, se va a notar ese enfriamiento que están produciendo los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, que nos va a aplicar más dosis. Porque aquí vamos retrasados con las vacunas. Estados Unidos empezó antes a poner dosis de subida de tipos. Aquí vamos retrasados. Este mes vamos a alcanzarnos un poquito porque nosotros, en la próxima reunión, Europa va a aumentar en medio punto y Estados Unidos solo 25. Pero aún vamos retrasados y Estados Unidos además es una economía más dinámica en la que todo se siente antes, porque genera más actividad en los mercados. En Europa tenemos menos actividad de mercados, tenemos mucha más actividad de instituciones económicas, actividades financieras, etc., ¿no? Entonces, lo que está claro es que este año va a ser un año de fuerte desaceleración. Las previsiones es que el PIB hay de todo. Desde luego, nosotros en Funcas creemos que vamos a crecer en torno al 1%. ¿Vale? Y el PIB se va a quedar este año en torno al 3,8%. Esperemos que sí. Esta es la predicción. Lógicamente, yo se lo traslado a ustedes, ¿no? Va a hacer falta bastante para el 3,8% con los datos que estamos teniendo, salvo que haya realmente un avance en política de rentas, porque subidas salariales como las que pueden estarse pactando en los próximos meses, pues lógicamente sí que van a tener un componente inflacionario bastante importante, es decir, que van a contrarrestar parte de esas medidas tan duras que está haciendo el Banco Central Europeo. Y el paro también podemos decir, el mercado de trabajo, aunque estamos en una situación que sigue siendo bastante problemática y embarazosa, porque somos el segundo país con más paro de la Unión Europea, pero lógicamente, bueno, seguirá bajando algo en la tasa de paro, se quedó en el 2022 en 12,8 y está pues a 12,3. Pero el problema es que incluso con crecimiento, como hemos tenido en los últimos años, seguimos teniendo permanentemente déficit públicos, que pueden que hayan tenido cierta lógica en el contexto de intentar apoyar a la economía, a la sociedad. Pero recordemos que llevamos mucho tiempo, desde el 2007-2008, con déficit públicos, que hemos aumentado nuestra mochila de deuda pues, a unos niveles bastante preocupantes y que no parece que vayamos a corregir eso. Hasta ahora el mercado se la toma tranquilo. Nuestra prima de riesgo, a pesar de la retirada de liquidez de los bancos centrales y de la subida de tipos, por ahora nuestra prima de riesgo pues, no es mucho. Italia siempre es más díscola y parece que tiene más problema Italia. Pero en cualquier momento, sobre todo cuando se aproxime la cita electoral, este es un reto de corto plazo,
los mercados como están, dependiendo de las cosas que se digan, dependiendo de la percepción. Es decir, la sobrereacción que hubo, por poner un ejemplo que no sea España, a las disparates, es verdad, o al menos a lo poco fundamentados que eran las propuestas del gobierno de la anterior primera ministra británica, Liz Truss, pues fue una sobrereacción enorme que aún está pagando, incluso el gobierno actual, en credibilidad. El mercado de repente deja de creer. Entonces, eso no parece que sea el caso, pero desde luego en algún momento puede pensar, oye, España, ¿qué ha hecho? Ojalá, pero si lleva un montón de años con déficit público y no hace nada, y están todos muy cómodos. Esto, repito, es un tema importante. Bueno, esto ya lo he comentado que no tenía falta probablemente. Otra vez el tema era la transparencia que contaba un poco lo que decimos en FUNCA. Bueno, en el corto plazo, por tanto, todos lo estamos apostando a una política monetaria, una política fiscal que intente contrarrestar los daños en los vulnerables, pero que contrarresta también parte de lo que está intentando hacer la política monetaria, y aún no estamos haciendo políticas transversales. Una se refería al profesor Ferraro, la política de reformas. No hay ningún apetito en nuestro país por la política de reformas. Desde el año 2002, España no quiere saber nada de reformas. Es desde ese momento en el que crecimos primero por la burbuja, pero luego somos un país en el que los políticos no quieren hablar de reformas. No quieren hablar de sostenibilidad de las cuentas públicas, no quieren hablar de sostenibilidad de las pensiones, no quieren hablar de los problemas de verdad. Y de que se puede poner encima de la mesa la jornada de 4 días. Pero, ¿en qué contexto? Yo digo que somos California, somos Microsoft, y ya también ellos sabrán lo que está pasando. También están teniendo a lo mejor ahora que recalcular su hoja de ruta. Sí. Creo que los economistas tenemos que preocuparnos por la eficiencia y por la equidad. Eficiencia, primero. ¿Qué fundamentos tenemos que tener para crecer? Crecer saneadamente, crecer en un contexto de sostenibilidad del medio ambiente, que ahora es clave, de inclusión social, de todos de igualdad de género, de igualdad, de todo lo que queramos. Eso tiene que ser un objetivo, pero de crecimiento, de crecer, para luego distribuir. Pero se habla solo de segundo, de distribuir. Si tú no has aumentado la bolsa de riqueza, de renta, cada vez vas a distribuir menos. Vas a enfatizar demasiado la distribución, que todos queremos que lógicamente los impuestos sean progresivos, que paguen más los que más tienen, las empresas que más ganan, todo eso. Pero no, repito, creo que se nos ha olvidado la palabra sacrificio. Hay que crecer para luego, repito, poder tener todos los otros beneficios tan buenos que podemos tener como país avanzado, como sociedad avanzada. La política de reformas desaparecida. Pero incluso tan transversal como la política de rentas necesaria en este momento tampoco se habla nada. Es necesario, necesitamos un acuerdo por el que no se nos desboquen los salarios. Igual no se desbocan al 8 o al 10%, ¿vale? Pero solo con que crezcan más de lo que un entorno de consenso, de acuerdo nacional, de debate en profundidad, solo con que crezcan, pues algún problema nos van a generar. Nos van a demorar la salida de inflación alta o nos van a aumentar algún dígito esa inflación durante un tiempo más, solamente por no hacer las cosas bien. Entonces, por supuesto, la economía no todo es fácil, pero creo que esas palabras no aparecen en ese momento. Y por supuesto, los grandes problemas que tenemos es en el largo plazo, en el medio plazo. Una economía de bajo salario, reconozcámoslo, es de bajo salario, probablemente por la baja productividad. Y sobre todo para la gente más joven, que está muy formada y se ha sacrificado para eso, y que se irá a otro sitio. Por mucho que aquí se viva bien, se irá a otro sitio. Porque puede tener acceso a una vivienda. Hoy en día, con 1.000 euros tú no vives en Madrid. Lo siento, no vives ni 1.200. No sé si vives en el mundo rural. Realmente, en Pitos y Flotas puedas vivir en el mundo rural. Entonces tenemos un problema. Y básicamente a lo mejor los salarios es motivado por la productividad. ¿Pero qué queremos? Es decir, ¿qué modelo queremos de crecimiento? ¿Y hacia dónde? Queremos, lógicamente, que el sector exportador y competitivo siga creciendo. Se ha comportado muy bien desde el año 2008. No olvidemos que el sector exportador español, que además es muy diversificado, exportamos de todo. Y en España no es naranjas, no. España exporta de todo. Tecnología, ingenierías de todo tipo, tecnologías de agua,
automóviles somos un gran productor y exportador, todo tipo de manufacturas, componentes electrónicos. España produce productos agrarios y ganaderos también. España produce. Incluso podemos decir know-how. Tenemos empresas, incluso en la distribución, que son un ejemplo para afuera. ¿Vale? Entonces, ¿pero para dónde queremos ir? El turismo va a seguir siendo un pilar. Renunciar a nuestro principal, no a nuestro principal, pero a uno de nuestros principales pilares es un error. ¿Que lo tenemos que hacer de más calidad? Sí. Aún más. ¿De acuerdo? Pero somos un país que ya vamos a ser siempre una potencia turística. Si tenemos, si solamente Benidorm o Torremolinos, creo que tiene más camas que toda la costa del Adriático de Croacia. Entonces, la oferta es enorme. Entonces, creo que, y esos debates es lo que tenemos que hablar. Si no hemos perdido cuota global en las exportaciones, ha ido aumentando, es que nuestras empresas, las que funcionan bien, funcionan de maravilla. Y cada vez de más sectores. Tenemos un problema empresarial, es el tamaño de muchas de ellas, que hay que intentar que aumenten y estimularlo. Con los fondos de ingeniería o con lo que sea. Ese umbral en el que se nos crean oportunidades similares van a ser un problema. Porque se van a digitalizar peor muchas de ellas. Lógicamente, un restaurante, etc., no tiene por qué hacerse enorme. Pero hay otras actividades que sí, que se pueden beneficiar de economías de escala o de conocimiento, haciéndose más grandes. Entonces, creo que en ese sentido tenemos un problema que también explica la productividad o la baja productividad de nuestro país. ¿Para dónde se va? Es decir, cuando se hace una hoja de ruta es, queremos que los españoles hagan esto, pero hagan esto, ¿en base a qué? ¿Cómo lo vamos a financiar? Porque la deuda pública dejaría de ser un problema si creciéramos mucho. Si la economía española crece más que la deuda pública, se puede pagar perfectamente. No hay ningún problema, vamos a terminar con el problema. Aunque tengamos mucha deuda pública. Porque vais, son economías que no suelen crecer para ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, sostenibilidad, eso está adentrándose en nuestro ADN, digitalización, y por tanto hay que asumir ese coste del futuro. Y en la transición energética, pues ahí yo creo que hay una cierta luz de esperanza. Y ojalá sea pues, un eje fundamental de nuestro futuro. En pocos años España va a tener una producción de renovables muy importante, que nos va a abaratar enormemente el coste de la energía y nos va a hacer más competitivos. Pero además está todo el proyecto de hidrógeno. Por tanto, vamos a confiar en eso, pero no solamente en eso. Pero eso tiene un coste, por supuesto, de hacerlo, que es inflacionario, porque al final cambiar de energías más contaminantes a menos contaminantes es inflacionario. Eso genera inflación, eso los economistas teníamos que haberlo previsto. Ni la guerra ni la pandemia, eso iba a producirse, porque es cambiar todos el modelo energético, no solamente 4 empresas. Eso es inflacionario porque tienes que comprar nuevas tecnologías, tiene unos costes para las empresas de una manera importante. Bueno, ya me estaba adentrando en las oportunidades, ¿no? Que estaba viendo, ¿no? Y son las posibilidades energéticas que ya he dicho, el talento. España tiene mucho talento, que no se nos escape. Hay que aprovecharlo bien, hay que acelerar el proceso de integración de esas nuevas generaciones y que puedan aumentar la productividad y también obtener mejores salarios, si no se nos irán. Yo creo que es fundamental. Tenemos que aprovechar los Next Generation. Está sacando los profesores del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, aquí Maudus, creo que ayer lo publicó en La Vanguardia, pues las diferencias a través de las comunidades autónomas. Andalucía era la última. A mí me dio ayer un poco el día. Madrid la primera, Cataluña. Y creo que además, por los datos que se ven en el informe que ellos han elaborado, pues también se está produciendo una gran concentración de los fondos que van a empresas en Madrid. Algo a reflexionar. Madrid, por supuesto, es un potencial y es un eje de nuestros potenciales. Pero, ojo, también en ese sentido, si queremos que solamente España sea Madrid, poco más. Porque está produciéndose una acumulación de riqueza patrimonial, de riqueza inmobiliaria, de capital humano, como hace 10-12 años era Londres. Se está convirtiendo en una ciudad global, Madrid. Pero eso no tiene que lastrar a los demás, tiene que servir de palanca, ¿no? Entonces tenemos que aprovecharlos. Ojalá pronto sepamos realmente cómo se están aprovechando. Bueno, y con esto voy a ir terminando. Yo creo que pues, somos primero una sociedad avanzada, eso es lo que ya he dicho al principio, acomodada. Quizás acomodada con niveles salariales o de
de mantenimientos de renta pues que no era lo que esperábamos hace 20 años, que quizás esperábamos una evolución como la que tuvimos desde los 70-80 hasta los principios del 2000. El final de la burbuja, con las terribles consecuencias que tuvo, y el que luego no hayamos sido capaces de tener ese apetito por las reformas, pues nos está haciendo arrastrar los pies, de alguna manera. Esto tiene que cambiarse. Esta situación no es sostenible ni por finanzas públicas ni por nada, ni socialmente. Ojalá entre el turismo, entre la energía, que es prometedora, etcétera, se pueda lograr, pero quedan muchos retos. Porque además, hace 45 años, 26, teníamos consensos, había grandes consensos que ahora ya no hay. Era una parte muy importante del capital social que tenía el país, que ahora no lo tenemos. Ahora todos no hay grandes consensos, prácticamente nada, ya a veces ni entre empresarios ni trabajadores, y eso es bastante preocupante. Entonces, en el corto plazo, pues lógicamente nos comportamos con una sociedad acomodada, que bien, que puede resistir lo que se nos viene en los próximos meses, con un cierto encarecimiento financiero, etcétera, por la subida de tipos, un enfriamiento de la economía, que probablemente no se va a percibir en el mercado de trabajo, probablemente, sea como por una catástrofe, pero más allá que movernos de aquí, de esta situación puede vivir cómoda a corto plazo, a lo que necesitamos en un mundo global, en la que todos necesitamos progresar, la renta real de los españoles tiene que progresar, las oportunidades reales de los españoles tienen que progresar, aquí es donde yo creo que está la mayor dificultad. Y sobre todo porque no está en el debate público. El debate público son otras cosas, que también son importantes, pero creo que las bases de crecimiento de la economía española, de esa productividad, en la que se mencione la palabra sacrificio, ojo, también para luego tener beneficios, también, no todo va a ser sacrificio, eso lo estoy echando en falta. Gracias.